Carlos Antonio Vázquez Azuara es licenciado en Derecho y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, maestro en Estudios Legales con especialidad en Estudios Legales por la Atlantic International University, Estados Unidos, maestro en Sistemas Anticorrupción con enfoque penal y administrativo, por el Colegio de Veracruz, doctor en Derecho Público con mención honorífica, egresado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuenta con diversas certificaciones, cursos, diplomados, talleres y seminarios en materia jurídica y disciplinas afines, es conferenciante nacional e internacional, es docente de maestría y doctorado en diversas instituciones educativas, es autor, coautor y coordinador de más de 40 libros publicados y ha escrito más de 100 textos de difusión y divulgación del conocimiento. Actualmente se desempeña como investigador en ciencias jurídicas, siendo investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Sin más preámbulos, vamos a escuchar su valiosa disertación. Bienvenido, doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. ¿Qué tal, estimadas y estimados cibernautas? Muchísimas gracias por la gentileza de acompañarnos en esta conferencia magistral que tengo el honor de impartir, denominada Los Derechos Humanos Digitales en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en el marco de los festejos del Día de las Abogadas y los Abogados. Agradezco profundamente la invitación que me hiciera el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana a través de su director, el doctor Arturo Miguel Chipuli Castillo, precisamente para poder incorporar un tema que en los últimos años ha tenido un gran impacto y está trastocando prácticamente todas las áreas de la ciencia jurídica. Luego entonces reitero mi más profundo agradecimiento a mi ente de adscripción laboral, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, a su director, el doctor Arturo Miguel Chipuli Castillo, y a todas y todos quienes están haciendo posible precisamente esta conferencia, este espacio virtual, al doctor Saúl Cortés Viveros, quien evidentemente, además de ser parte de la plantilla docente y por supuesto intelectual de nuestro instituto, también colabora directamente en la parte tecnológica. Así que a todas y todos quienes se encuentran respaldando este evento académico virtual de la Universidad Veracruzana, muchísimas gracias. Y reiterando mi agradecimiento profundo a todas y todos ustedes por su asistencia, es momento de dar inicio ya con esta conferencia magistral, reiterando nuevamente que trastoca un tema denominado los derechos humanos digitales en el contexto de las tecnologías de la información y la comunicación. Un tema que sin duda advertiremos en unos instantes más, está teniendo un impacto bastante fuerte en todo este contexto que nos ocupa. Y se traduce como un reto para las y los abogados bastante importante. Pues bien, para entender los derechos humanos digitales, primero debemos entender qué son los derechos humanos, y esto nos ha quedado perfectamente claro desde la incorporación del concepto a rango constitucional el 10 de junio de 2011, en esta reforma constitucional del 10 de junio de 2011. Sin embargo, el concepto no era desconocido en el aparato normativo mexicano, y específicamente en Veracruz, cuando en el año 2000 este mismo concepto se incorporó a rango constitucional veracruzano, teniendo por primera vez dicho concepto en las leyes en nuestro país como un antecedente primigenio, por supuesto el estado de Veracruz, con aquella constitución del gobernador en turno Miguel Alemán Velasco. 11 años después, en 2011, se incorpora en la Constitución Federal y en la actualidad el concepto de derechos humanos es prácticamente indispensable y hasta imprescindible poderlo entender y poderlo ejercer en cualquier ámbito de competencia, ya sea jurisdiccional, legislativo, de la administración pública y por supuesto como gobernadas y gobernados. Pues bien, la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que estos son aquellos de los que gozamos por el simple hecho de ser personas intrínsecamente válidos, supremos, universales y eternos para todas las personas y por todos los tiempos. Luego entonces los derechos humanos tienen principios que también establece el artículo primero de la Constitución de nuestro país. Universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y por supuesto el principio pro homine o pro persona. Estos principios respaldan fuertemente los derechos humanos y grosso modo tienen como factor común que gozamos de ellos
independientemente de que lo digan o no las leyes vigentes. Por tanto, entendemos con claridad que los derechos humanos no se otorgan por el Estado mexicano ni por ningún otro país. Los derechos humanos se reconocen en nosotros como personas. Y una vez que el Estado ha reconocido sus derechos humanos, debe otorgar las garantías necesarias para su goce, disfrute y ejercicio. Por eso tenemos un capítulo primero que se llama de los derechos humanos y sus garantías. Para garantizar determinado derecho, deben existir los mecanismos jurídicos precisamente para, en caso de vulnerarse nuestros derechos humanos, se puedan accionar y acceder al disfrute pleno de nuestros derechos humanos. Y en medio de todo esto tenemos un fuerte aparato institucional, tenemos toda una serie de disposiciones normativas internacionales, nacionales, el derecho suave, el derecho rígido, el soft law, el hard law, pero también aterrizando en este contexto hablamos hoy ya de un parámetro de regularidad constitucional, un precisamente bloque de constitucionalidad que permite entender nuestros derechos humanos desde una perspectiva que engloba todos y cada uno de los ordenamientos jurídicos que giran en torno a la protección y tutela efectiva de nuestros derechos humanos, que pueden ser de procedencia nacional, internacional, en los protocolos, acuerdos generales y en suma todo el aparato normativo que pueda coadyuvar con el fin de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en favor de las y los gobernados. Y esta es una obligación del Estado mexicano a través de todas sus autoridades en los ámbitos de sus competencias. Esto fundamentado en el artículo primero de nuestra Carta Magna. Todo esto que he mencionado ha sido ampliamente explicado en foros, congresos, doctrina, en clases. Esto ya nos ha quedado muy claro. Sin embargo, ¿hacia dónde vamos con esta conferencia? A los derechos humanos digitales. ¿Qué son los derechos humanos digitales? Es un concepto novedoso que entró en los últimos años derivado del despunte tecnológico. La vertiginosa incorporación de los avances tecnológicos en la vida cotidiana obligó a que todas las áreas, ciencias y disciplinas que involucran al ser humano tuvieran también que evolucionar, tuvieran que cambiar, se tuvieran que transformar y dar origen precisamente a nuevas disciplinas, directrices y fenómenos de estudio. En el caso de la ciencia jurídica, esto lo vimos con mucha claridad, por ejemplo, con las disciplinas de la informática jurídica, el derecho informático, temas tales como la prueba electrónica, la justicia en línea, el teletrabajo, el comercio electrónico, los contratos electrónicos, entre muchos otros elementos que, derivado de las tecnologías, fueron convirtiéndose en objeto de estudio y obligaron a que evolucionaran las ciencias, áreas, ramas y disciplinas del derecho para poder enfrentar este despunte tecnológico como un reto para su regulación normativa. Sin embargo, eh, estamos todavía tratando de alcanzar a paso lento lo que la tecnología nos ha dejado en pasos agigantados. La evolución tecnológica es extraordinaria, 3 meses y algo ya es obsoleto en tecnología. Mientras que en el ámbito jurisdiccional, legislativo, normativo, se trata de alcanzar la realidad a paso lento mientras ésta avanza a pasos agigantados. Luego entonces, para cuando estos fenómenos de estudio, cuando estos fenómenos social, jurídicos que involucran las tecnologías han tenido ya repercusiones en la realidad, la ciencia jurídica trata de regularlo a paso sumamente lento. Incluso lo vemos con los aportes de los juristas, las y los estudiosos del derecho, las académicas, los académicos, quienes se dedican a estudiar temas en particular de la ciencia del derecho, y para cuando algo en los libros ya se dijo, esto se viene regulando en la norma 5, 10 o más años después. Es decir, si le abonamos a esta parsimonia normativa que la efervescencia legislativa no responde de manera inmediata a las necesidades de la sociedad en el contexto digital, pues realmente la regulación se vuelve muy lenta, a destiempo, pero no por ello dejará de surgir. Gran parte de los fenómenos social jurídicos que vivimos en la actualidad empezaron a tener repercusiones en la sociedad
Y fue años después que empezaron a llegar las normas capaces de identificar estas problemáticas, regular adecuadamente la interrelación en las personas y, por supuesto, ir abatiendo los rezagos que iban derivando de estos fenómenos. Otro ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo lo representan los delitos cibernéticos. En su momento, el capítulo especial de delitos informáticos representaba una panacea. Sin embargo, hoy vemos que hay un catálogo de delitos cibernéticos reconocidos en el orden internacional enorme y México sigue con una legislación sumamente rezagada. Y no podríamos decir que no estamos viviendo los efectos de la delincuencia cibernética en México, porque la estadística marca que los usuarios de Internet y los ataques y los ciberataques a usuarios se han incrementado en los últimos años mientras la legislación se ha quedado plenamente estática. Esto es un ejemplo claro de cómo la legislación no responde necesariamente en tiempo real, por supuesto, a las necesidades que se van suscitando. Pero para este impulso, para ir generando nuevos parámetros que deriven en leyes que sí respondan a estas necesidades sociales, entre otros, está la responsabilidad de las y los investigadores, quienes nos dedicamos a aportar algo a la ciencia del derecho a través de la investigación científica en materia jurídica. Y es por eso que esta conferencia se trata precisamente de establecer el fenómeno actual de los derechos humanos digitales. Los derechos humanos, per se, como los he mencionado, aquellos de los que gozamos por el simple hecho de ser personas, los tenemos identificados y se siguen reconociendo más para garantizarlos en el aparato normativo vigente. Sin embargo, ¿qué son los derechos humanos digitales? ¿Estos cómo surgieron? Bueno, surgieron a raíz del despunte tecnológico que permitió, entre muchos otros fenómenos de estudio, identificar una realidad virtual en las personas. Yo en uno de los libros que tuve la oportunidad de publicar hace algún tiempo, denominado Sociología Digital, establezco en uno de los capítulos la teoría de la realidad virtual y la realidad material. Y la realidad virtual precisamente se maneja como aquel espacio de interacción humana a través de las tecnologías en el que nos desenvolvemos de manera cotidiana a través de nuevos parámetros y avances propios de las tecnologías de la información y la comunicación. Dicho en términos coloquiales, la interacción humana llevada a cabo en el ciberespacio o en los espacios virtuales. No es otra cosa que esto que acabo de referir. Pero en medio de todo ello se suscitan cientos de nuevos fenómenos social jurídicos de naturaleza digital. Entonces, esta teoría de la realidad virtual y la realidad material nos explica con claridad cómo el ser humano en la actualidad tiene una interacción simultánea entre dos realidades, la realidad material y la realidad virtual. Por una parte, nos encontramos desenvolviéndonos precisamente en un espacio físico, con personas a nuestro alcance, con quienes podemos charlar, a quienes podemos tocar, pero al mismo tiempo, de manera simultánea, estamos llevando a cabo nuestra vida cotidiana en un parámetro virtual, a través de las redes sociales, el ciberespacio, los portales de Internet, todo lo que involucra un espacio de interacción digital se vuelve nuestra realidad virtual. Y una de las características de la realidad virtual es que se puede concatenar en prácticamente de manera simultánea con la realidad material. O sea, yo estoy aquí ahora con ustedes a través de un espacio tecnológico en redes sociales y ustedes pueden estar mirando esta conferencia y al mismo tiempo pueden estar en sus trabajos llevando a cabo sus labores propias, pueden estar en sus domicilios, quizás en día de asueto descansando, pueden estar llevando a cabo alguna otra actividad o incluso en un café con sus amigas y amigos y al mismo tiempo estar mirando este espacio de interacción humana. Pueden enviarme un mensaje a través de redes sociales en tiempo real, yo puedo contestarlo y estamos interactuando en un espacio virtual como si estuviéramos compartiendo un espacio físico, cosa que no ocurre. Ustedes o yo podemos compartir un espacio físico, interactuar en nuestra realidad material al mismo tiempo que estamos interactuando en una realidad virtual. Y ese fenómeno se llama intrasocialización, es decir, socializar dentro de un contexto de socialización. Dicho en términos coloquiales nuevamente, la coexistencia de mi realidad virtual y material al mismo tiempo.
Cuando esto ocurre, evidentemente se empiezan a suscitar cambios. ¿Cómo se generaron las primeras leyes, las primeras normas, los primeros ordenamientos jurídicos derivados de la interacción humana? Cuando un individuo más fuerte que otro decidió someterlo, decidió golpearlo, se empezaron a establecer las primeras directrices para impedir que hubiera un abuso de superioridad con base precisamente en los atributos físicos. Cuando empezó a haber una vejación del género masculino sobre el femenino, se tuvieron que incorporar las normas para equilibrar la balanza y establecer la visión de género, por mencionar uno de los casos más recientes. Y así sucesivamente gran parte, o si no es que todo el aparato normativo que nos regula, ha sido consecuencia de los fenómenos sociales que se van suscitando, de la necesidad de regulación normativa y eventualmente subsanamiento a través del aparato normativo que se legisla. Sin embargo, en el ámbito digital nos encontramos apenas en ese proceso. No se ha terminado de reconocer el espacio virtual como un espacio de interacción humana. No se han terminado de identificar los nuevos fenómenos social jurídicos de naturaleza digital que dan pie a problemáticas que el Estado es incapaz de resolver en la actualidad. Yo ponía el ejemplo, los delitos cibernéticos que todavía no están regulados satisfactoriamente en el aparato normativo vigente, mucho menos serán susceptibles de una persecución eficaz para el acceso a la justicia. Pero ese es un ejemplo coloquial con el que venimos trabajando desde hace muchos años, pero hoy empezamos a mirar otros retos todavía más profundos. Y ahí es donde entran los derechos humanos digitales. Los derechos humanos digitales son aquellos derechos humanos que tenemos en nuestra realidad material que tratando de ejercerlos en el espacio virtual dan pie a una nueva regulación, a un nuevo reconocimiento. Para que esto sea posible, debe existir primero el reconocimiento convencional, internacional, de que el espacio virtual en el que nos desenvolvemos es un espacio de interacción igual de importante que el espectro material. Y en algunos años será todavía más importante. E incluso, según expertos, se vaticina que nuestro principal espacio de interacción humana en algunos años, a largo, mediano y largo plazo, será el espectro virtual por sobre el material. Entonces, aquí empezamos a mirar que hay ya un derecho humano reconocido como el derecho humano de acceso al Internet. El Internet, como una red global que permite la intercomunicación a través de dispositivos electrónicos, dicho en términos generales, es la llave de acceso para el ejercicio de los derechos humanos digitales. Si nosotros no tenemos un espacio de interacción virtual, no podemos acceder a un espacio de interacción virtual, no podemos eh, ejercer nuestros derechos humanos digitales. Entonces, la primera condición para que los derechos humanos digitales puedan ser susceptibles de reconocimiento y, por supuesto, de ejercicio eficaz es reconocer el derecho humano de acceso al Internet, como lo ha hecho México, como lo ha hecho en diversos países, otros con un mayor avance que nuestro país, donde ya el acceso a Internet es gratuito porque se entiende que es una herramienta indispensable para la vida humana y entonces se libera el acceso al Internet de manera pública en todos los espacios de interacción social. México ha tenido esos inicios liberando señales gratuitas en espacios públicos, en plazas y así sucesivamente. Pero en los próximos años estaremos viendo que la liberación de la conexión a Internet será prácticamente gratuita para todas y todos quienes cuenten con dispositivos inteligentes o de acceso a espacios virtuales. En esa transición nos encontramos. Entonces, el primer punto estriba en abrir la puerta a ese espacio de interacción virtual. Una vez que se reconoce que esa puerta de acceso es un derecho humano, denominado derecho humano de acceso al Internet, pero yo iría más allá, derecho humano de acceso a los espacios de interacción virtual. Pero bueno, eso será objeto de otra conferencia. Una vez que ya tenemos acceso al espacio virtual, al ciberespacio, a Internet, a los espacios virtuales, porque no el acceso a Internet es el único espacio virtual al que podemos acceder. Hay redes internas que no tienen espacios, que no tienen conectividad a Internet, pero son redes internas que congregan, por ejemplo, un cúmulo de personas en un tiempo específico y también son espacios de interacción virtual. Estamos hablando de redes internas de empresas, de instituciones educativas, softwares de comunicación interna, entre otros ejemplos. Pero entonces, regresando al punto original,
Una vez que tenemos el derecho de acceder a esos espacios de interacción virtual, se abre la puerta para la realidad virtual. Y una vez que estamos interactuando en la realidad virtual, vienen los retos. Voy a explicarlo, los derechos humanos digitales, como una analogía de los derechos humanos en la realidad material. Nosotros en la realidad material tenemos, evidentemente, un derecho a la libertad de tránsito. Lo conocemos. Poder transitar libremente por los territorios de la nación, con las salvedades que conocemos, entre otras la propiedad privada, la propiedad gubernamental, aquellos espacios restringidos por seguridad nacional, entre otros. Pero fuera de esas excepciones, tenemos libertad de transitar libremente por los espacios de la nación. Bueno, ese derecho humano, cuando nosotros lo llevamos a nuestra realidad virtual, entonces se convierte en un derecho humano denominado derecho humano digital de libre navegación. Entonces, la libertad de navegación es un derecho humano digital que es equiparable al derecho humano en nuestra realidad material de libertad de tránsito. En la realidad material yo tengo derecho a interactuar y a desplazarme por los espacios de la nación. En el ciberespacio yo tengo el derecho humano digital de navegar libremente por los espacios virtuales con las mismas excepciones que encontramos en la realidad material, solo que acá estamos hablando de espacios privados, virtuales privados, servidores exclusivos de determinadas empresas, entre otros aspectos. Y de la misma manera en que en la realidad material vulnerar la propiedad privada es un delito, técnicamente en la realidad virtual vulnerar los espacios virtuales y comenzar a navegar en ellos sin autorización previa también es un delito. Mientras que acá puede ser considerado allanamiento, acá puede ser considerado hackeo o craqueo. Entonces, vemos cómo los derechos humanos que nos rigen y nos regulan en una realidad virtual cambiaron y se fundamentaron con base en nuestra forma de interacción tradicional en la realidad material. Otro ejemplo muy importante lo representa también la identidad digital. Nosotros tenemos como derecho humano contar con una identidad como personas, tener reconocida cierta ciudadanía, tenemos derecho a tener una identidad como personas, contar con un apellido, evidentemente quizás un domicilio, pero cuando estos derechos los llevamos al plano digital, a la realidad virtual, ahí tenemos derecho a un nombre de usuario, contraseña y dirección de localización virtual. Entonces es sinónimo de los derechos humanos en la realidad material, donde tengo derecho a un domicilio, nombre y apellido, identidad, ciudadanía. Bueno, en este otro espacio virtual que también interactuamos, yo tengo derecho a tener un correo electrónico de ubicación, tengo derecho a tener una identidad digital, nombre de usuario y contraseña, que típicamente voy replicando en los espacios virtuales que hoy, de manera más creciente, son una exigencia para su acceso. Seguramente quienes me escuchan en este momento tienen muy claro que para acceder a una cuenta de Facebook, de red social de su preferencia, Instagram, Twitter, TikTok, o bien para aperturar una cuenta de correo electrónico, o bien para entrar a una plataforma de interacción como esta plataforma que estamos ocupando, se necesita un nombre de usuario, una contraseña y un espacio virtual donde recibir toda la información alusiva precisamente a nuestra información, a nuestros intereses en el ciberespacio. Y es el símil de los derechos humanos en el ámbito material. Ahora, otro ejemplo más de los derechos humanos digitales. Yo tengo el derecho de contar con propiedad privada. También es parte de mis derechos humanos. Donde vivir, vivir dignamente. Para eso tengo derecho a contar con un espacio, a apropiarme de algo de manera privada. Típicamente bienes, que son muebles o inmuebles. Es mi derecho. Ahora llevemos eso al plano de la realidad virtual. En la realidad virtual yo voy a tener el mismo derecho de poder apropiarme de bienes,
pero estos bienes ya no van a ser los bienes tradicionales, clasificados de forma tradicional, como los bienes vacantes, mostrencos, tangibles, intangibles, que en este caso hago la aclaración. Los bienes digitales no son bienes como los denominamos intangibles, es un concepto distinto. Los bienes digitales es una nueva clasificación de bienes. Aprovecho de ser un comercial para invitarlas e invitarlos a leer mi libro, Los bienes en el ciberespacio. Y explico la nueva clasificación de bienes que he denominado bienes binarios, pero que típicamente conocemos como bienes digitales. Los bienes digitales son aquellos espacios, archivos o conjunto precisamente de un código binario que se traducen en algo susceptible de apropiación, que forma parte de mi patrimonio virtual y que ahora es susceptible de trasladar en el dominio o cuantificar en determinada cantidad. Es decir, los bienes digitales siguen las mismas reglas de los bienes en la realidad material, únicamente que su naturaleza es diferente y su clasificación también. Mientras que en la realidad material hablamos de bienes, muebles e inmuebles, en la realidad virtual podemos hablar de bienes hospedantes y no hospedantes. Los bienes hospedantes digitales son aquellos espacios de interacción virtual que permiten integrar en su interior otros bienes. Los no hospedantes son aquel conjunto de datos que se constituyen en archivos susceptibles de ejecución en los espacios virtuales. Estamos hablando de archivos de MP3, MP4, videos, GIFs, entre otros archivos multimedia. Pero uno pudiera pensar que ese es uno de los rezagos que tenemos en la actualidad. Todo eso se conoce como información. La información es una cosa. La propiedad digital es otra. Los bienes digitales son una nueva clasificación. Voy a poner un ejemplo. Si yo en este momento se me ocurre comprar un libro en versión digital, un libro de Eduardo García Maínez, Introducción al Estudio del Derecho, y ya está en versión digital y lo compro, yo les voy a preguntar, ¿de quién es ese archivo que he comprado? Bueno, la respuesta primeramente obedecería a una pregunta bien planteada. ¿Quién es el autor de la información? Maínez. ¿Quién tiene los derechos sobre explotación? La editorial y Eduardo García Maínez, según cómo se hayan arreglado ellos, o evidentemente en este caso los sucesores que tienen los derechos de la propiedad intelectual de Eduardo García Maínez. Pero el archivo que yo compré, eso es información. Si analizamos el contenido del libro, eso es información en el contexto más amplio. Pero el archivo per se, el PDF que yo pagué y que me fue enviado, que bueno, típicamente los libros ya no se mandan en versión PDF por cuestiones de seguridad, los libros digitales se leen en reproductores específicos creados por las empresas para evitar su difusión masiva. Pero bueno, pensemos que compré el libro en PDF y me lo mandan. Y entonces ese libro es mío, ese archivo es mío, es como si hubiera yo comprado un libro físico. Y si alguien se lo roba, me está desapoderando de un bien, como pasa en la realidad material, pero en la realidad virtual. Entonces no podríamos decir que todo lo que hay en la realidad virtual no son bienes, sino información. Claro que hay una sociedad de la información, una sociedad del conocimiento, todo lo que hay es información, pero a su vez, si seguimos dejando de lado que lo que hay en el espacio virtual es susceptible de apropiación y que se traduce como bienes digitales, y que esto a su vez da pie a los derechos humanos digitales de apropiación, de posesión, y por todo, y por tanto todo lo que de ello deriva, pues si no reconocemos esto, seguiremos en un gran rezago. Otro ejemplo para entender esto es muy sencillo. ¿Qué pasa si el programador, en este caso una red social, por mencionar un ejemplo, Facebook, me cierra mi cuenta y me dice, tú ya no puedes entrar a esta cuenta? Oiga, ¿por qué? Porque infringiste los términos y condiciones. Oiga, pero yo no infringí nada. Pues sí, pero aquí el que manda es el programador y la empresa y nosotros. Oiga, pero es que es un espacio de interacción humana, yo de ahí dependo para poder interactuar con la sociedad. Pues sí, pero ya no vas a poder entrar. ¿Qué mecanismo jurídico tengo para combatir eso? Si ni siquiera puedo acreditar que yo era el propietario o el posesionario de ese espacio virtual, porque ni siquiera está reconocido eso. Y ya tuvimos los primeros indicios en México de un amparo sobre este tipo de circunstancias. Por primera vez en México, un juez de distrito le da curso a un juicio de amparo
y notifica a Facebook, a través obviamente de sus representantes en México, y lo notifica en calidad de autoridad responsable respecto de la queja interpuesta por un usuario al cual le cerraron su cuenta indebidamente bajo el argumento de que estaba infringiendo los términos y condiciones cuando esto, a su parecer, no era así. Entonces nos damos cuenta que el crecimiento exponencial de los espacios de interacción social se están convirtiendo en espacios susceptibles de regulación jurídica que ahora dan pie a una nueva categoría de derechos denominados derechos humanos digitales. Entonces, si yo tengo la posesión de ese espacio virtual y el programador o el titular del espacio virtual simplemente me sesga ese derecho, no puede quedar impune esta circunstancia. Entonces, por supuesto que vino una suspensión, por supuesto que se fue llamada a la autoridad bajo el argumento del amparo contra particulares, que ya conocemos que es una modalidad que procede contra eh, particulares que ejercen funciones concesionadas del Estado en carácter gubernamental, y aunque Facebook fue evidentemente una red social que inició como una empresa privada, ya su espectro tan amplio de difusión, de acceso a la información y todos los derechos humanos que giran en torno a estos espacios de interacción humana, lo convierten ya en un espacio para el desarrollo de la vida como la conocemos en el espectro virtual. Por tanto, ya no puede ser impune su actuación, tiene que regirse por las directrices virtuales, perdón, normativas, y esto da pie a una nueva categoría de bienes y de derechos. Es aquí donde empezamos a ver cómo los derechos humanos digitales están entrando con más fuerza. He puesto ejemplos de la libertad de navegación, de la libertad de la identidad digital, nombre de usuario, contraseña y domicilio virtual. He puesto los ejemplos de la propiedad y posesión de los bienes digitales como análogos de los derechos humanos digitales de procedencia de la realidad material. Pero también hay derechos humanos digitales que se están generando, que no tienen precedente en la realidad material. No todos los derechos humanos que se nos han sido reconocidos en la realidad material pueden tener su representación en la realidad virtual, y no todos estos derechos necesariamente van a ser un reflejo de los que ejercemos en la vida tradicional, en la realidad material. Hay nuevos derechos humanos digitales que solo son posibles de exigirse en la realidad virtual. Y esto es precisamente el reto más grande que enfrenta la ciencia del derecho. Es todo un nuevo paradigma que se está constituyendo en el espacio virtual, y la propia red social conocida como Facebook nos está dejando entrever este reto, porque las grandes empresas están apuntando ahora al metaverso, que es un concepto que ha planteado ya Facebook, donde todas y todos empezaremos a interactuar en espacios virtuales, simulando una vida de realidad virtual y aumentada que prácticamente se volverá el espacio de interacción novedoso. Y ahí es un terreno fértil para los retos que enfrenta la ciencia del derecho. Yo, antes de terminar el año, estaré publicando el libro de los derechos humanos digitales a la luz de las tecnologías de la información y la comunicación. Y esta conferencia, además de ser en el marco de la conmemoración de los festejos del Día de las Abogadas y los Abogados, también es una antesala para ir taladrando lo que próximamente estaré tratando de difundir, pero también con el ánimo de propiciar un cambio en el aparato normativo vigente que responda de manera eficiente y eficaz a todo este nuevo universo normativo que va a derivar y seguirá derivando de la interacción social digital de las personas. La ciencia del derecho enfrenta hoy más que nunca grandes retos en los espacios virtuales. El abogado de la nueva era enfrenta grandes retos para poder adecuar sus conocimientos a los retos tecnológicos. Hemos visto ya el inicio de una transformación en una revolución digital que ha trastocado gran parte de la ciencia jurídica como la conocemos. En los próximos años estaremos viendo ya prácticamente la justicia digital implementada en todas las ramas, las audiencias digitales como algo muy común y cotidiano, como ahora vemos en la educación virtual. La prueba digital habrá desplazado prácticamente en su totalidad a la prueba tradicional, y también estaremos viendo el fortalecimiento de un nuevo paradigma normativo de regulación de la realidad virtual
que reconocerá y tutelará de manera efectiva los derechos humanos digitales, reconocerá los bienes digitales, la figura de la propiedad y la posesión de este tipo de bienes y, por supuesto, dará pie a una nueva visión de derechos humanos digitales que no encuentra precedente en los derechos humanos que ejercemos en la realidad material. Aún falta mucho que estudiar al respecto, estamos enfrentando un nuevo cambio. Los millennials llevan un paso de ventaja por ese chip tecnológico con el que han nacido, pero eso no quiere decir que no seamos todas y todos, desde los ámbitos de nuestra competencia, quienes podamos propiciar que estos nuevos paradigmas, precisamente de interacción digital, sean susceptibles de un aparato normativo eficiente y eficaz. De esta manera, estimadas y estimados cibernautas, concluyo esta conferencia sobre los derechos humanos digitales en las tecnologías de la información y la comunicación. Reitero nuevamente a todas y a todos mi más profundo agradecimiento por la gentileza de su asistencia y, por supuesto, mi agradecimiento profundo al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana por la gentileza de permitirme disertar esta conferencia magistral en el marco de los festejos del Día de las Abogadas y los Abogados. Muchas felicidades a quienes ejercen esta magnífica profesión. Muchísimas gracias, saludos cordiales. Soy su amigo y servidor, el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara.